Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarles ir. Hoy, amada iglesia, vengo a decirte que Dios te llama para desatar a las personas. Dios hace un milagro tremendo cuando trae a la persona a una nueva vida. Pero a nosotros nos da la tarea de desatarlos y dejarlos ir. Ahora, ¿cómo lo haremos? Díganme si Jesús no era tan todopoderoso de decirle, Lázaro, sal fuera, y que él salga sin vendas, corriendo del sepulcro, ¿sí o no? Él lo podía hacer. Él puede hacer el trabajo completo. Él puede hacer que una persona se convierta, reciba el Espíritu Santo, al mismo tiempo sanar sus heridas, darle liberación, y esa persona está totalmente libre y ya empezar a predicar. Lo hizo así con el endemoniado gadareno. Él fue libre y ya salió a predicar por 10 ciudades, ¿sí o no? Pero en este caso, él no le desató. Le dijo a la gente, vayan ustedes y desátenle. Hay momentos en que Dios va a hacer el milagro completo. Lo va a hacer totalmente y esa persona se va a activar y va a salir a predicar. Pero hay momentos que no lo va a hacer. Hay momentos en que la persona va a necesitar un proceso y ahí es donde Él usa nuestras manos, usa nuestra vida para ir y desatar a esas personas. Y es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque si no entendemos, nosotros podemos dañarle a esa persona. Podemos dañar el proceso que Dios está haciendo. Cuando nosotros queremos que una persona venga a Cristo, primero le hablamos a Dios de esa persona, ¿verdad? Le hablamos a Dios, oramos y después nos vamos y le hablamos a esa persona. ¿Quién es el que da convicción de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da crecimiento? Es Dios, así dice la palabra. Pero nosotros ahí entramos en un proceso que se llama discipulado. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en ese proceso del discipulado es donde nosotros entramos y hacemos sanidad interior, liberación y le ayudamos a esa persona a entrar en un proceso donde va sanando sus heridas, soltando aquellas cosas que les atan. Y es importantísimo que entendamos eso. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que Dios es el que da el crecimiento, que Dios, que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado y nosotros nos frustramos y queremos acelerar el proceso y nos ponemos en un papel de Dios, decir, ¿y por qué todavía no se convierte? ¿Y por qué todavía no hace tal cosa? Cuando eso le corresponde a Dios. Es importante entender porque hay un proceso. Con Dios no es todo automático. Vuelvo a decir, a veces lo va a hacer como en el endemoniado, pero a veces no lo va a hacer. Entra en un proceso. Por eso es que dice la palabra, Pablo sembró, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Cristo. Entonces yo no soy Dios para decir, ¿cómo lo que todavía no hace? ¿Por qué todavía? ¿Por qué? Porque yo les digo, antes a mí me quebrantaba esas cosas. Yo decía, ¿cómo no crece? ¿Por qué todavía? Entonces, ¿qué pasaba? Yo terminaba frustrada. Yo terminaba enfermándome del corazón porque cada uno tiene su proceso. Y si yo no entiendo eso, primero me voy a enfermar y me voy a desesperar. ¿Cuántos se angustian porque tienen gente que ya quieren que se convierta? Pero terminamos frustrados, angustiados, estresados y un montón de cosas. Y aparte de que nos daña a nosotros, golpeamos a la persona, porque le aceleramos cuando el que da el crecimiento es Dios. Queremos acelerarle cuando es Dios el que da convicción de pecado. Dios no te llamó a dar convicción de pecado. Dios no te llamó a juzgar el proceso de la persona. Dios te llamó a acompañar eso en un discipulado y lograr que esa persona vaya soltando las cargas, sanando las heridas. A eso Dios nos llamó. Y en ese proceso, en ese tiempo, la persona es libre, se activa y comienza a predicar. Así como decía Beto, se animó y se fue.
¿verdad? Es glorioso lo que hace Dios, pero es importantísimo que nosotros entendamos eso. Yo nunca voy a olvidar una vez un joven me dice, se fue a la iglesia, recibió al Espíritu Santo, se llenó del Espíritu Santo y me dice, pastora, ya recibí al Espíritu Santo, ya le tengo a Dios, le acepté en mi corazón. Ahora, ¿qué hago con las ganas de seguir drogándome? Entonces ahí empezamos un proceso de sanidad interior, liberación, tratar los hábitos y un montón de cosas, que es lo que a mí me correspondía. El resto se lo dejo a Dios, Él es el que hace. Claro, sabemos que si la persona toma decisiones sabias, eso se acorta. Ahora ya depende de las decisiones que la persona tome para que el proceso se acorte o se alargue. Pero vuelvo a decir, no me corresponde a mí acelerar, apurar o quebrantarme o juzgar si la persona va lento o va rápido. Al final todos llegaron al arca de Noé, llegó el león que corrió veloz, llegó el lince y el caracolito vino despacito al arca. Pero llegó, en algún momento llegó, capaz que acá haya muchos caracoles, no sé yo, pero todos vamos a llegar. Pero cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso y es importantísimo que si nosotros vamos a ser de las personas que cuando alguien recibe a Cristo, vamos a empezar a desatarle y dejarle ir, es importante que ese principio lo tengamos bien claro. Amén. Ahora, dice en Isaías 61 que Dios nos llamó a dar libertad. Nos llamó a vendar los corazones quebrantados. ¿Conocen el versículo? Dice, nos llamó a vendar corazones quebrantados, nos llamó a dar libertad a los prisioneros. O sea, nos llamó a algo, eso lo tenemos seguro. ¿Por qué habla de prisioneros? Porque estamos en medio de una guerra. Cada uno de nosotros vivimos guerras, diferentes tipos de guerra. A veces en lo económico, a veces son crisis familiares, a veces es una guerra con mi propio carácter. Pero cada uno vive diferentes tipos de guerra, pero estamos en guerra. Ahora, ¿qué dice que es una guerra? Les leo lo que yo anoté de la definición de guerra. Dice, conflicto violento entre dos personas, países que se enfrentan con un fin específico y tiene como consecuencia muertos, heridos y prisioneros de guerra. Entonces, toda guerra causa dolor, causa muertos, causa heridos, pero hay guerras en donde quedan prisioneros de guerra. Entonces, también debemos entender que hay guerras que Dios permite. Hay distintos tipos de guerra. Hay guerras que Dios permite. A veces entramos en conflictos, llamémosle guerra a esos conflictos. A veces entramos en conflictos que no entendemos por qué ocurre. Y no es porque yo tomé malas decisiones, no es ataque de Satanás. Dios permite ese conflicto. Y nosotros decimos, ¿por qué? Y Dios muchas veces trata nuestro carácter a través de conflictos. Yo nunca me voy a olvidar cuando trabajaba en relación de dependencia y quería renunciar, porque quería ya trabajar más en las cosas de Dios, quería todo mi tiempo para servirle a Dios. Y yo le decía al pastor Javier, ya quiero renunciar. Y él me decía, no. Porque si renuncias a tu trabajo vas a terminar enojándote con Dios porque vas a necesitar dinero, vas a pasar necesidad económica. Y me atajaba, él y me decía no. Y yo cada tanto le decía, pastor, ya quiero, ya es el momento. Espera, me decía. Y yo decía, bueno, esperaba. Hasta que llegó un momento que recuerdo fui a su oficina y le dije, pastor, ¿y después? Y me dijo, vamos a orar. Y me dijo, ahora el momento, anda a renunciar. Y ahí me asusté. Ahí me asusté y dije, qué bárbaro, ¿qué hago? Y tuve miedo. Y no me animaba. Y pasó una semana, pasó 2 semanas y ya tenía el permiso pastoral, pero no lo hacía. ¿Qué pasó? La dueña de mi empresa tuvo una idea de cerrar la empresa porque tenía que abrir otro. Me creó una guerra tremenda y mi empresa se cerró. Entonces yo enojada, pero qué desalmada, qué injusta, un montón. Y renegué, le dije, ¿por qué Dios? Cuando yo había pedido poder servirle a tiempo completo. Y Él lo permitió, pero creó una crisis tan fuerte. Bueno, terminó, tuve que salir, se me abrió otras puertas de trabajo. Me llama la gente de Microsoft y me dice, nosotros apoyamos personas, no empresas. Y me abre una puerta para abrir una empresa en forma independiente.
Entonces esa guerra, ese conflicto sirvió para que yo pueda ir a algo mayor, a una empresa, podía administrar mi tiempo y podía servirle a Dios tranquilamente. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué tal persona me juega mal o me traicionó o esa persona se alejó de mí? Y no entendemos que hay un conflicto que Dios está preparando o que está permitiendo porque nos está librando de algo o porque quiere abrirnos algo mayor. Pero es Dios mismo el que nos mete en un conflicto, que nos desesperamos todos, pero a la larga terminamos entendiendo de que Dios tiene algo mucho mejor, porque Él es el que nos cuida y Él es el que nos empuja para adelante, amén. Es así como el gym. ¿Quién se va al gym acá? Nadie se va. Yo soy la única carnal que ando por el gym, a ver. Cuando uno va al gym, comienza a alzar pesas, ¿verdad? Por lo menos miran, ven, ¿verdad? Por la tele, eso que se alzan pesas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace una carga y una presión, entonces ahí uno comienza a desarrollarse y a crecer porque uno fuerza los músculos. Entonces, muchas veces Dios tiene que enviarnos a un gym espiritual y tiene que forzar nuestros músculos espirituales para que podamos crecer y salir más adelante. Después hay guerras que nosotros mismos creamos. ¿Cuántos se metieron en guerras por sus malas decisiones? La gente te dice, pastora, tengo un problema económico, no sé cómo salir, no puedo diezmar, no puedo ofrendar, no puedo hacer nada. Pero se metió en 10,000 cuentas, Credit Ágil, Credit, todos los créditos que haya. Y tiene problemas económicos. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones. Entonces yo me meto en guerra que nadie me llamó a meterme, guerras en las que yo mismo voy conflictuándome y después le culpo a Dios, le culpo a la gente, le culpo a todo el mundo, pero yo me metí en esa guerra, yo me metí en ese conflicto. O conflictos familiares, donde de repente tomamos decisiones en familia y nos viene todo el terremoto en la familia. Hay conflictos que están en la iglesia, cuando de repente yo soy imprudente o entra chisme, entra murmuración, de repente, voy a poner un ejemplo, entran hermanas en el baño y comienzan a hablarle de alguien y no se dieron cuenta de que la amiga de esa persona quien habló estaba en el baño. Entonces después sale y ahí se entera todo el mundo. Y el problema es que tu guerra, porque tenés una lengua que crea más guerra que Pakistán. Entonces son guerras que nosotros creamos, nosotros mismos, y después nos lamentamos y decimos, ¿cómo me metí en esto? Como decía mi suegra hablaba y se iba por las ramas, llegaba un momento que decía, ¿cómo llegué hasta acá? Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo llegué hasta acá? Y es tu culpa. Entonces, después tenemos las guerras que el enemigo levanta. Hay guerras que el enemigo levanta. Sabemos que que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario que está rodeándonos, buscando ese momento de venir y meterse y molestarnos. Hoy día tenemos mucha guerra contra las familias, muchas guerras. ¿Cuántos están todo el tiempo escuchando de familias rotas? Familias separadas, matrimonios divididos. El enemigo está atacando muy fuerte la familia, con ideología de género, divisiones. De repente hay discusiones tontas y ¿conocen esas películas de dibujo animado de la época de Tony y Jerry, que lanzaba la bola de nieve y comenzaba a rodar y se hacía un mundo y echaba toda la casa? Bueno, y así muchas veces. Dice, ¿cómo empezó esto? Cuando vos analizás te das cuenta que es el enemigo, metió ahí una semilla y esa semilla empezó a crecer y se creó una guerra, porque el diseño original de Dios era llevar su lenguaje, su ADN, su imagen a través de la familia. Entonces, en este tiempo, el enemigo está tratando de desvirtuar la familia. Hermanos, este es un momento en que más que nunca tenemos que poner una cobertura alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestro matrimonio, alrededor de nuestros hijos, porque el enemigo está atacando fuertemente. Usa los medios, las redes sociales, usa los amigos, usa los que no son tan amigos. Tenemos que guardar a nuestras familias. Entonces, esas son las guerras que el enemigo levanta. Ahora, no importa qué tipo de guerra sea, no importa que la hayas creado tú, no importa que Dios te la haya enviado, no importa que el enemigo haya enviado, lo importante es no quedarnos como prisioneros de esa guerra. Escuchamos en la definición que decía que hay prisioneros de guerra. Entonces es muy importante, hermanos, no quedarse como prisionero de esa guerra. Fíjense lo que dice de la definición.
Prisionero de guerra es un soldado que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. Existen leyes para asegurarse que los prisioneros de guerra sean tratados humana y diplomáticamente. Las naciones varían en el cumplimiento de tales leyes. Acá dice que el prisionero generalmente queda después de la guerra y habla de leyes, pero en el mundo espiritual no hay leyes. En el mundo de Satanás no hay ley, él ataca, a él no le importa tratados diplomáticos, no le interesa. Y en la antigüedad al prisionero de guerra se le torturaba cuando no existía todavía estas leyes. Dice que los prisioneros de guerra había momentos que se les sacaba, se les llevaba a un lugar al aire libre y se les torturaba, se les golpeaba físicamente, psicológicamente. Ellos eran torturados y luego eran llevados nuevamente a sus celdas. Hermanos, yo te digo que hay mucha gente que está prisionero de guerras, prisioneros de conflictos que ya pasaron hace mucho tiempo y siguen prisioneros de esa guerra, torturados por recuerdos, torturados por heridas, torturados por momentos, por circunstancias. Esa guerra ya pasó hace muchísimo tiempo, pero quedó una parte de su alma, una parte de su corazón prisionero de esa guerra y no puede salir. Y dice, no sé qué me pasa, no sé por qué me deprimo, no sé por qué no reacciono, no sé por qué me enfermo, no sé por qué tengo ansiedad. Y simplemente porque quedó prisionero de una guerra que hace tiempo ya terminó y está ahí siendo torturado por el enemigo. Un prisionero de guerra no puede rescatar a otro prisionero. Yo no sé si ustedes conocen las normas de Alcohólicos Anónimos. Yo no puedo dirigir un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo soy pastora. Yo trabajo en rehabilitación de drogas ilícitas también, soy terapeuta, pero yo no puedo trabajar en Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque la norma de ellos dice que solo un ex alcohólico puede liderar un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque esa persona que estuvo en el alcoholismo rompió las cadenas, fue libre del alcohol y tiene la autoridad para decirles a ellos, yo estuve ahí y ahora soy libre. Tiene esa autoridad porque ya está libre, ya no hay cadenas, ya nada le sujeta. Esa persona está totalmente libre y puede transmitir esa libertad a las personas que están en el grupo. Por más que yo sea pastora, tengo, no sé, le digo, echo fuera demonios, hago mil cosas, no me van a dejar, porque tiene que ser una persona que rompió esas cadenas y puede estar. Es una norma que ellos tienen. Y así mismo, mientras nosotros estemos prisioneros de guerra, no importa que sea una sola partecita, vos ya venís al culto, ayunás, orás, lees la Biblia, venís todos los sábados, venís de tarde, venís de mañana, venís a tu altar, pero hay un área de tu vida que aún está prisionera de una guerra que terminó. No importa si fue hace 50 años, no vas a poder liberarle a otro, no vas a poder. Y la palabra dice que Dios nos llamó a desatar. Entonces, ¿cómo desatamos si nosotros tenemos áreas que aún no pudimos desatar? Entonces, el gran problema es que Dios nos necesita. Decía Beto, yo me animé y me fui y oré y resultó. Porque díganme si nuestra mente no nos juega una mala pasada. Dios te dice, anda ahora por los enfermos. ¿Y si no resulta? ¿Y si se muere? Yo le digo, a mí muchos se me murieron de lo que oré por ellos, pero después se curaron, se sanaron otros. Pero es así porque es la voluntad de Dios. Entonces no nos animamos muchas veces, pero Dios nos llamó a eso. Hay un mundo roto en el que Dios nos envía, en el que Dios nos necesita. Pero si estamos atados, si estamos prisioneros de guerra, no importa cuál sea el área, no vamos a poder desatar a otros. Ahora, ¿cómo sabemos? A lo mejor vos decís, ¿será que yo tengo áreas en las que estoy prisionero, prisionera? Les voy a leer los síntomas. Lo primero es, hay un estancamiento. Les cuento lo que me pasó hace poco. Dejé la leche, un poquito, muy poquito de leche, en un recipiente sobre la cocina. Entonces me levanto al día siguiente y quiero preparar mi café. Pero ¿qué pasó? Hace tanto calor que ese chiquitito de leche que estaba tapado, no le iba a entrar bicho. Pero ¿qué creen ustedes que le pasó? Se cortó, se cuajó. Entonces, ¿qué pasó? Quedó ahí estancado, se cuajó. Yo puse mi leche para tomar mi café y cuando preparo todo, horrible, no, imposible era tomar.
¿Qué hizo? Descompuso todo el resto de leche buena que yo puse en el recipiente. Cuando nosotros estamos estancados, es imposible recibir lo nuevo que Dios quiere darnos. Y muchos de nosotros, cuando estamos como prisioneros de guerra, nos estancamos. Y Dios no puede darnos cosas nuevas. Entonces la persona dice, no, pero yo, allá en 1904 mi marido me ofendió. Pero ¿qué pasó? Quedó una parte mía como prisionero de guerra por un dolor que tengo y algo que no perdoné. Y Dios quiere hacer cosas nuevas y no puede, porque voy a terminar destruyendo. Y así hay personas que quieren empezar ministerios nuevos, quieren ministrar, quieren trabajar para el reino y no pueden, porque Dios no les puede entregar. ¿Por qué? Porque va a terminar pudriendo el ministerio. Van a terminar destruyendo el tesoro que Dios les quiere entregar, o van a terminar lastimando a las personas. Y Dios no puede entregar algo nuevo y hermoso que tiene para vos, no te puede entregar porque hay cosas que están ahí estancadas y es imposible. Así como dice la enseñanza que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, imposible. Dios tiene cosas nuevas, hermosas y maravillosas cada día para entregarte. Hay ministerios acá que están en el aire, dice en Efesios, están las bendiciones y no podemos recibir porque estamos muchas veces estancados. Entonces, el primer síntoma y un importante síntoma de ser prisionero de guerra es el estancamiento. Te quedaste ahí. Venís, recibís la palabra, pero te quedaste estancado. Estás de calientabanco y no podés activar en el reino de Dios. Querés, algo dentro tuyo dice, yo quiero trabajar para Dios, yo quiero estar en el altar, yo quiero trabajar doquier, yo quiero, pero no se puede. Algo siempre está trabando. ¿Por qué? Porque Dios no puede entregarte algo precioso si va a terminar juntándose con algo que está cuajado. Imposible. Entonces, el siguiente síntoma es la pérdida del gozo. La persona pierde el gozo y se vuelve religioso. Viene, está y te dice, no siento nada. Tenemos un grupo de alabanza maravilloso. En cada culto tenemos grupos de alabanza maravillosos, donde la presencia de Dios desciende. Hay un mover del Espíritu Santo tremendo en cada administración. Y muchas veces yo me siento y digo, no siento nada. Veo que la gente se va, se arrodilla, siente, tiembla, está ahí. Y yo estoy sentado en mi asiento y digo, no siento la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se me fue el gozo. Se me fue el gozo. Porque hay heridas dentro mío, me quedé prisionera de una guerra y se me fue el gozo. Vivo momentos alegres, me voy con mis amigos, me divierto, salgo, canto y siento alegría. Pero luego cuando vengo a mi habitación y me quedo sola, conmigo misma, ahí es donde me entra nuevamente ese vacío, me entra esa tristeza que no tiene un fundamento. Yo digo, pero tengo todo, tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo, pero estoy triste. En guaraní se dice, me entra una tristeza que no puedo entender, y es simplemente porque hay un área de mi vida que está prisionera. Entonces ahí empezamos con la tristeza, y eso después, si no solucionamos, se va a la depresión. Yo les digo, gente, yo normalmente suelo atender gente de la iglesia y gente de afuera que me envían por temas de rehabilitación, prevención de drogas, pero estoy atendiendo casi 5 casos de depresión por semana, depresiones, y es impresionante, depresión e intentos de suicidio de niños, de preadolescentes, de adolescentes. Anteriormente uno decía, los adultos se deprimen, pero ahora vemos que hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes. Y si uno comienza a adentrarse un poquito, generalmente, no todos los casos, pero generalmente va a una raíz de la familia, porque hay muchas familias rotas, muchas familias destrozadas. Y dentro de la familia hay heridas, hay padres separados, hay padres que no están separados, pero que se pelean, hay jóvenes lastimados, hay vicios lícitos, adicciones ilícitas que están creando problemas. Y la persona entra en casos de depresión, y vos le preguntás y te dice, hace poco vino una joven, me dice, yo trabajo, tenía un sueldo altísimo, ella está sana, un montón de cosas, pero está deprimida. Y cuando vamos a la raíz, encontramos una raíz dañada,
una raíz golpeada. Entonces, igual que un árbol, yo puedo podar. A mí me encanta la jardinería. Comparto, Pastor Fabián, ¿cómo se dice? Hobby. A mí me encanta la jardinería y tengo mi tijera de podar y comienzo a podar. ¿Y qué pasa? Yo puedo podar las hojas, puedo podar la fruta, puedo podar las flores también, aunque no se debe, pero puedo podar. Pero ¿qué pasa? Si yo no trabajo esa raíz enferma, volverán a salir frutos enfermos, volverán a salir flores dañadas, porque el problema está en la raíz. Porque en algún momento de mi vida me quedé prendida a una herida, me quedé prisionero de una guerra que terminó hace mucho tiempo, pero yo quedé ahí. Entonces el gozo se me fue y ahí entró en depresión. Y el problema es que cuando ya se entra en una depresión, como sabemos que somos alma, cuerpo y espíritu, entonces ahí ya tiene que entrar el psicólogo, tiene que entrar el psiquiatra, tenemos que entrar en la parte espiritual y ya se complica mucho más. Gracias a Dios por cada profesional que realmente está ayudando a sacar a las personas de esos cuadros. Pero es impresionante, en septiembre fue el mes de la salud mental y les digo, fue el mes en que más suicidios hubo. Más suicidios, impresionante. Pero ya prácticamente es algo de todos los meses, muchísimos casos de suicidios. Entonces, el siguiente síntoma es la frustración. Me frustro, estoy prisionero de guerra, se me fue el gozo, no tengo el ministerio que yo anhelo dentro de la iglesia, no se me da oportunidad, Dios no me abre puertas, entonces me entra una frustración y me enojo con la gente, me enojo con los hermanos, me enojo con el pastor, me enojo con mi familia, me enojo con mí misma. ¿Por qué? Porque entra una frustración. Eso es un síntoma, que es una consecuencia de los otros. Y comienzo a frustrarme. ¿Conocen esas personas que cuando vos pasás te tropezás por su cara de tan larga que es? O sea, siempre está la llave ahí. Son personas que viven frustradas. No tiene con quién pelearse, se mira en el espejo y se pelea consigo misma. ¿Por qué? Porque vive frustrado, vive frustrada. Y el último síntoma es que no activo, me quedo como espectador. Aquellas personas que tienen heridas, aquellas personas que son prisioneros de guerra, viven de espectador. Nunca están como titular en el equipo. A mí me encanta el fútbol, todo el mundo sabe que yo soy futbolera. Están los que juegan en la cancha, están los suplentes y está el pueblo, está la gente que está animando. Te divertís, gritás, saltás, cantás con el equipo, te hallás cuando meten los goles, pero nunca metes goles, porque el que mete el gol es el jugador, es el que está en la cancha. En el mundo espiritual es lo mismo. Vos podés estar ahí en el asiento y pasa alguien a contar un testimonio y te dice, hermano, trabajé y se me abrió una puerta y gané 50 millones y vos le vas a aplaudir y vas a decir, ¡qué bendición! Pero vos no contaste el testimonio, lo contó otro. Y va a venir Beto y va a decir, yo me fui y oré y el enfermo se sanó. Me fui con una persona, decía él, religiosa, y oramos juntos. ¿Cuántas cosas tiene Dios para enseñarnos, verdad? Todos somos del reino, ¿verdad? Mi justicia puede trapo inmundicia para Dios, ¿verdad? Dios nos enseña todo el tiempo. Entonces me voy, oro por la gente y la gente se sana y vengo y cuento mi testimonio y la gente va a aplaudir. Y después va a decir, qué bueno, qué gusto, qué espectacular, pero yo no sano ni un enfermo. Entonces todo el tiempo yo me quedo de espectador, todo el tiempo estoy aplaudiendo milagros que otros cuentan. Y me quedo todo el tiempo en la banca o me quedo todo el tiempo en las gradas aplaudiendo y gozándome con los hermanos. Si tengo buen corazón, si no me enojo. Entonces, pero ¿qué pasa? Nunca estoy en este lugar a contar las maravillas que Dios hizo. Nunca estoy en el lugar al lado de Jesús cuando Él dice, Lázaro, sal fuera, y te dice a vos, desatale y déjale ir. No voy a ocupar ese lugar nunca. ¿Por qué? Porque me estanco, porque me quedo quieto, porque estoy de espectador. Y Dios no te llamó a ser espectador. Dios te llamó a ser titular, te llamó a meter goles, te llamó a echar fuera demonios, te llamó a desatar, te llamó a hacer sanidad interior, porque te llamó ahí en el campo de batalla para ayudar a otros. Ese es el llamado que tenemos. Muchas veces la gente te dice, pastora, yo no sé cuál es mi llamado. Yo no sé a qué Dios me llamó. Yo les digo, lean la Biblia y van a saber a qué Dios le llamó. Tenemos la gran comisión, que a veces se convierte en la gran omisión. Tenemos la palabra Lázaro cuando nos dice desatale. Todos somos parte de un discipulado que Dios nos pide. Nunca dejamos de ser discípulos, nunca.
pero Dios nos llamó a discipular a otros. Ese es nuestro llamado, eso es ser iglesia, es el discipular, el traerla a otros, y en ese proceso de discipulado, vendar los corazones, hacer que la gente suelte, hacer que la gente se libere. Ese es nuestro llamado como iglesia. Lógico, después cada uno tiene su enfoque, pero ese es el llamado que tenemos. Pero mientras estemos como prisioneros de guerra, gente, jamás vamos a poder cumplir ese llamado, es imposible. Ahora, ¿cómo salimos? Tal vez acá uno dice, a la pinta, había sido que yo estoy prisionero de guerra. Había sido que tengo pequeñas heridas. A veces te vas a dar cuenta, pero a veces no te vas a dar cuenta. ¿Qué pasa en el caso de una mujer que se embarazó y no quiso tener el bebé? Y el bebé igual nació. ¿No te vas a acordar lo que pasó dentro de la panza de tu mamá? Y hay muchas personas que fueron rechazadas desde el vientre de la madre y no saben. Y me dicen, no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero hubo un rechazo. Y desde el vientre de la madre está científicamente comprobado que la persona ya siente, ya experimenta dolor, frustración, angustia. Por eso hay tanta gente que siente rechazo, porque en el vientre de la madre sufrió rechazo. Entonces muchas veces estás prisionero de una guerra que ni siquiera te acordás. Muchas veces hay maldiciones generacionales de un papá, una mamá, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que hizo algo y trajo una maldición en tu generación. Y vos no sabés, yo no sé lo que hizo mi tatarabuelo. Entonces somos prisioneros de guerras que sabemos, que somos conscientes, pero también somos prisioneros de una guerra que a veces no sabemos. Pero es importante que acudamos a Jesús. ¿Cómo salimos? Jesús nos puede ayudar. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda, el que nos da discernimiento. Jesús no vino solamente para venir, morir por nosotros y que vayamos al cielo. Eso fue lo principal. Pero Él vino para dar libertad a los cautivos. Él vino para ayudarnos a soltar aquello que nos pesa. Él vino para ayudarnos a romper esas maldiciones, a ayudarnos a tener la fuerza de voluntad de soltar esos rencores, esos hábitos, todo aquello que nos ata, nos estanca y evita que podamos servirle. A eso Él vino. Déjame decirte, Él quiere hacer un equipo contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos como prisioneros. Entonces Él viene a liberarte, pero no a liberarte para que simplemente vengas a la iglesia. Él quiere liberarte, formar un equipo contigo y después irse a ministrar contigo. Cuando Beto se fue a ministrar, Dios se fue con él. El Espíritu Santo se fue con él. Cada vez que vos te vas a orar por un enfermo, cada vez que te vas a echar fuera demonios, cada vez que te vas a algo que se refiere al reino, Él se va contigo. Él hace un equipo contigo. Y eso es lo que Él quiere. La gloria es para Él, pero la honra es tuya, porque Él te está usando en su reino como instrumento poderoso, porque te llamó a ser portador de la gloria de Dios. Eso es lo que Él anhela. Entonces en Él está la solución. Él es el único que puede liberarnos y sanarnos esas heridas, pero nos usa a nosotros. Y hoy es importante que nosotros podamos salir de eso, soltar las cosas que nos dañan. Importantísimo. Ahora, mi pregunta es, en esta mañana, ¿qué te dejó como prisionero de guerra? ¿Cuál es la guerra que ocurrió en tu vida que te dejó como prisionero en áreas de tu vida? O tal vez es una guerra que la estás librando ahora. Tal vez ahora estás en plena guerra con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu trabajo, con tu economía. Y estás en una guerra que te está lastimando, te está doliendo y atrapa tu alma y te da angustia, te da quebranto, te da dolor. Entonces, ¿cuál es la guerra? Es importante que nosotros analicemos. ¿Somos prisioneros de guerra? Ahora que conocemos los síntomas, ¿estamos en medio de un conflicto o salimos de ese conflicto? Y somos el tipo de persona que cuando hablamos con nuestra familia, no, pero allá en 1900 vos hiciste. O personas que dicen, no, pero yo no puedo recibir porque soy una basura, porque allá en el año 2000 yo robé, yo maté, yo me drogué. Y arrastramos una herida que Dios hace tiempo ya quiere sanar. Es como aquel zapato que yo me voy y piso algo sucio y lo dejo en el costado. Pero mientras yo no traiga el zapato y lo limpie y lo lave, siempre va a estar sucio. Es imposible, no se va a limpiar solo. Entonces, en esta mañana, Dios quiere que identifiques si hay algún área de tu vida
que quedó como prisionera, como prisionero. Puede ser una cosa grave, pero a veces son pequeñas cosas. A veces son palabras que nos lastimaron y quedaron ahí. Y después me acuerdo, y cada vez que me acuerdo, la pucha. Cada vez que me acuerdo nos viene toda la cara de la persona, el tractor que queremos tirar sobre él, todo nos viene. Entonces a veces son grandes cosas, pero a veces son cosas pequeñitas. Pero esa pequeñita cosa que te dejó como prisionero va a cuajar toda la leche. Entonces hoy Dios quiere que soltemos. Hoy Dios quiere que salgamos de acá libres para poder ayudar a otros. Dios nos necesita libres para poder sacar las vendas a otros.